Bienvenidos a nuestro podcast, en donde buscamos compartir experiencias de la diversidad de realidades a las que nos enfrentamos en la práctica médica, enfocada en el ámbito rural y con recursos escasos. Somos Medicina Rebelde. Estamos seguros de que todos tenemos un rebelde dentro y te invitamos a que lo dejes salir. Según la OMS, la malnutrición afecta a 50.6 millones de niños menores de 5 años en los países en desarrollo. La mortalidad de pacientes hospitalizados por desnutrición puede ser desde el 30 hasta el 50% en algunos hospitales, pero siguiendo protocolos y recomendaciones ya establecidas se puede disminuir la mortalidad hasta el 5%. Sabemos que la desnutrición es un problema multifactorial relacionado estrechamente a la pobreza y que en México contamos con una contradicción muy ligada a la disparidad socioeconómica, con un aumento de incidencia de sobrepeso y obesidad en zonas urbanas de la mano de desnutrición aguda y crónica severas en áreas marginadas y más aún en comunidades indígenas. Recordando que la desnutrición aguda es mortal, creemos que es un tema muy relevante a tratar. Bienvenidos rebeldes a un episodio más de nuestro podcast. Soy Carolina Martínez y Daniela Guerra. El día de hoy nos enfocaremos en la desnutrición severa y su manejo hospitalario de la mano de la doctora Daniela Flores. Originaria de Monterrey, Nuevo León, egresada de la Facultad de Medicina de la UANL, realizó su servicio social con la Fundación Esquípulas, la cual da atención médica a población indígena de la región de los Altos de Chiapas. Posteriormente se forma como pediatra. Trabajó por 2 años y medio en el Hospital San Carlos, hospital misionero que atiende a población indígena de la zona selva de Chiapas. Recientemente titulada de la Maestría de Medicina Tropical y Salud Internacional en la Universidad Autónoma de Madrid. Bienvenida, Dani, nos da mucho gusto tenerte con nosotros. Cuéntanos cómo estás. Hola, Caro, ¿qué tal? Pues es un gusto estar aquí, muchas gracias por la invitación. Estoy bastante bien. Bueno, para empezar, siempre nos gusta pedirle a todos nuestros invitados alguna recomendación, algún libro, alguna película, algo que te gustaría compartir con los rebeldes. Sí, claro, bueno, tal vez no sea lo que se espera que diga, pero bueno, es muy difícil evitar pensar en el evento desafortunado que recientemente ocurrió con una pasante de servicio social en Chiapas, que fue una situación de violencia de género. Nos duele a todos como sociedad, como médicos, como mujeres, como expasantes del servicio social, que muchos de nosotros estuvimos en un contexto rural y bueno, en mi caso que también lo hice en Chiapas. Pero bueno, de todo esto nos queda concluir que debemos luchar por la igualdad de género, por los derechos de los médicos, pero también luchar contra la discriminación. Me han preguntado que si en Chiapas son unos salvajes y la verdad es que hasta me hace gracia que me pregunten eso. Yo les contesto que por supuesto que no, que somos el mismo pueblo, solo que es una población que ha tenido menos oportunidades, tanto económicas como nutricionales, como laborales, que es importante entender este contexto para poder ser empáticos, que podemos encontrar gente mala en todos lados y no por eso vamos a generalizar a una población. Yo le tengo mucho aprecio y admiración a los pueblos indígenas de Chiapas y ellos me han enseñado muchas cosas. Entonces, poner atención en la dinámica familiar, porque al final un niño aprende con el ejemplo y tiende a repetir los patrones de sus padres, y esto se verá reflejado en la violencia de género y el machismo de las futuras generaciones. Necesitamos también del apoyo de los hombres para lograr una sociedad más igualitaria y libre de violencia. No podemos conseguirlo nosotras solas. Y bueno, a los médicos, poner atención en nuestra salud mental y en la de nuestros compañeros y pedir ayuda si la necesitamos, porque sabemos que son tiempos muy difíciles con la pandemia. Y por último, creer en nosotros mismos. Sabemos que elegimos un camino difícil, pero que con perseverancia podemos lograr todas nuestras metas. Tienes mucha razón con todos esos puntos. Muy lamentable este hecho, ¿no? Y que es algo que se sigue repitiendo año tras año tras año. No es la primera vez y seguro no será la última, tristemente. Entonces, pues, ojalá que se logren cambios radicales. Completamente de acuerdo. Y también, pues, bueno, yo se lo agregaría que como gremio médico le demos el apoyo a nuestros pasantes que no son egresados, que siguen siendo estudiantes y que muchas veces, pues, ya como egresados no pensamos en ellos y creo que también bueno, les falta cierto apoyo porque pues no tienen otra opción más que ir a hacer el servicio social para poder obtener su título. Así es, y nuestras condolencias para la familia de esta estudiante. Regresando un poquito al tema, sabemos que la desnutrición es un tema muy relevante, aunque poco estudiado. ¿Por qué ese tema es importante para ti? Bueno, pues yo lo viví en mi trabajo previo que comentaban y en la Agenda 2030 las Naciones Unidas aprobó 17 objetivos para el desarrollo sostenible, entre los cuales uno de los principales fue conseguir el hambre cero.
Sin embargo, con la crisis del COVID-19 se estima que el hambre se va a duplicar. Además, el cambio climático exacerba este problema porque suele afectar casualmente a las poblaciones más desfavorecidas, que son las que trabajan en el campo. Sí, pues totalmente de acuerdo que ese es un tema que ante cualquier crisis se vuelve más importante, ¿no? En esta ocasión vamos a hacer algo diferente a lo que hemos hecho en otros episodios y les traemos un caso clínico, el cual se desarrolla en nuestro ficticio Hospital de la Selva, a donde llega un pacientito de 11 meses llamado Mowgli. Es traído por primera vez en muy mal estado general. Su padre refiere que no quiere comer desde hace 5 días, niega fiebre, pero ha presentado vómitos en 4 ocasiones, ya no tolera los alimentos desde el día previo a su consulta, además de evacuaciones diarreicas abundantes 6 veces por día, sin moco y sin sangre. Tiene antecedentes de situación familiar complicada, madre enferma que no puede hacerse cargo de él y mayormente es cuidado por hermanas mayores, familia de muy bajos recursos. Principales ingresos vienen del trabajo del campo. Hermanos con otras enfermedades también y alimentado con harina de arroz a falta de lactancia materna desde hace varios meses. Al revisarlo, encontramos pésima higiene, hipoactivo, dermatosis del pañal severa con datos de sobreinfección en la piel, deshidratación severa, ojos hundidos, pliegues cutáneos prominentes, signo del lienzo positivo, pero con edema ligero de los miembros pélvicos. Tiene un peso de 4.2 kilos, talla de 60 centímetros, perímetro cefálico de 41 centímetros, perímetro braquial de 11 centímetros, con temperatura de 37, frecuencia respiratoria de 40, frecuencia cardíaca de 130. Al percentilar encontramos un niño con emaciación severa, siendo sus percentilas peso para la talla -4, peso para la edad -6, talla para la edad -6. En el próximo, aquí quiero hacer un pequeño paréntesis, en el próximo episodio ahondaremos en cómo interpretar estos valores, lo que puede ser algo complicado al inicio o si ya tenemos tiempo que no hemos estado manejando estas cifras, pero es muy importante para todos los que nos escuchan que no olviden la importancia de percentilar a todos los niños menores de 5 años. Entonces, Dani, en tu experiencia, cuéntanos ¿qué recomendarías en el abordaje inicial de un paciente en esta situación? Sabemos que la OMS tiene guías que nos apoyan mucho y nos dan 10 pasos esenciales. El número 1 es tratar y prevenir la hipoglicemia. Otro es tratar de prevenir la hipotermia, la deshidratación, corregir los desequilibrios electrolíticos, tratar y prevenir las infecciones, corregir las carencias de micronutrientes, empezar a alimentar prudentemente, lograr la recuperación del crecimiento, proporcionar estimulación sensorial y apoyo emocional y preparar el seguimiento tras la recuperación. Estas guías son utilizadas en todo el mundo, pero con adaptaciones a cada país y a cada circunstancia. Y en este caso específico se decide el ingreso hospitalario y toma de paraclínicos. Sabemos que es difícil estimar el nivel de hidratación en pacientes desnutridos, más aún con kwashiorkor, que es lo que sospechamos en él, por sus percentilas y el edema en miembros pélvicos que se comenta en la exploración. Entonces, ¿qué plan de hidratación recomendarías en lo que esperamos los resultados del laboratorio o para quienes no tengan laboratorios disponibles en ese momento? Sí, es cierto que es complicado evaluar el estado de deshidratación de un paciente desnutrido, sobre todo porque, por ejemplo, el signo del pliegue va a estar casi siempre positivo, sobre todo en los pacientes marasmáticos. Si el paciente está respirando con la boca abierta, muchas veces las mucosas van a encontrarse secas y los ojos casi siempre van a estar hundidos, al igual que las fontanelas. Por eso es muy difícil la evaluación, no es igual como en un paciente no desnutrido. Es importante por esto tomar en cuenta la historia clínica de diarrea, de vómito, o sea, en general de pérdidas hídricas en los días previos o en las horas previas. Si se tiene registrado un peso previo, es siempre de utilidad. Saber si ha orinado en las últimas horas también nos da mucha información. Y por último, el estado de conciencia, que muchas veces es el principal dato que nos ayuda a saber si el paciente está en un estado de choque o no. En el caso de que el paciente no está en estado de choque, se suele iniciar con una solución que se llama suero resomal. Este suero se llama así por las abreviaturas en inglés Rehydration Solution for Malnutrition. Y la clave de esta solución es que tiene la mitad del aporte de sodio en comparación con el suero vida oral normal y tiene un poco más de potasio para reponer estas pérdidas por las evacuaciones o por el vómito. En el caso de que se opte por este suero, normalmente, al igual que en los pacientes pediátricos no desnutridos, vamos a administrar un plan B de hidratación. La dosis normal es de 50 a 100 mililitros por kilo
durante 4 horas, que se va a dividir en cada media hora las tomas. En el caso de los pacientes desnutridos, vamos a utilizar esta dosis, pero la más pequeña, o sea, 50 mililitros por kilo, porque sabemos que son pacientes que tienen riesgo de insuficiencia cardíaca, entonces no les queremos dar un aporte hídrico de más. Es mejor hacerlo con lentitud. Por ejemplo, si queremos dar una dosis de 50 mililitros por kilo, vamos a multiplicar el peso del paciente, en este caso 4.2 kilos, por 50 mililitros y nos va a dar la cantidad total, que son 210 mililitros para 8 tomas, porque son 4 horas las que vamos a administrar cada media hora una dosis, en este caso de 26 mililitros. Y bueno, vamos a ver en qué vía la administramos. Puede ser vía oral si el estado neurológico lo permite, y si no, puede ser por vía enteral. Y bueno, aprovecho para mencionar en el caso de un paciente chocado. Siempre es recomendable empezar por la vía oral o enteral en los pacientes desnutridos severos por este riesgo de sobrecarga hídrica y de insuficiencia cardíaca. Sin embargo, hay ocasiones donde es necesario administrar una carga si el paciente se encuentra en un estado de choque. La guía del PALS nos menciona de inicio una carga a 20 mililitros por kilo por dosis, pero en el caso de los desnutridos severos, por este riesgo, se va a hacer un poquito más reservado y vamos a administrarla a 15 mililitros por kilo por dosis y a un ritmo más lento. Sí, con esos pacientes siempre es un poquito mejor ir lento pero seguro, ¿no? Sí, exacto. Y sobre todo que si administramos cargas, es importante estar al pendiente de que no existan datos de sobrehidratación. Por ejemplo, un aumento de la frecuencia respiratoria o un aumento del pulso. O, por ejemplo, si es un kwashiorkor o es un paciente que ya tenía edemas previos, valorar los párpados, que muchas veces aumenta este edema. En cuanto a las cargas, normalmente el PALS indica administrar solución fisiológica o solución Harman o Ringer lactato. Esto también es correcto en los pacientes desnutridos. Sin embargo, recientemente se indica más administrar algo de aporte de glucosa. Por ejemplo, se puede administrar solución mixta, que va a contener la mitad de solución fisiológica y la mitad de solución glucosada al 5%. Eso nos ayuda a restringir un poco el sodio y administrar algo de aporte de glucosa, que sabemos que la hipoglucemia es muy frecuente en los pacientes desnutridos. Bueno, entonces si ya se administraron las cargas, ya sea de solución fisiológica, solución Harman o solución mixta, y mejoró el estado neurológico, ya está orinando, presenta llanto con lágrimas o mejoró su patrón respiratorio, pues esto genial, ya se le puede pasar a un plan B de hidratación con suero resomal. En el caso de que no haya mejorado el estado hemodinámico y que continúe hipotenso a pesar de las cargas, ya si llevamos 2, está de pensarse pasar a una tercera por este riesgo de sobrecarga y de insuficiencia cardíaca, entonces podremos valorar el uso de aminas. Si mejora el estado hemodinámico, pero notamos que neurológicamente no hay mejoría, pudiera ser cuestión de tiempo, pero aquí sí tenemos que descartar otras causas. En el caso de que todavía no tengamos la glucosa, se puede tomar una glucemia capilar, que lo ideal es que se tome al ingreso. Los electrolitos también, y bueno, la fontanela, en el caso de que sea un lactante y todavía esté permeable, normalmente la fontanela en los pacientes desnutridos suele cerrar un poquito más tarde. Entonces, si sigue permeable, se puede intentar hacer un ultrasonido, claro, si se tiene disponible, un ultrasonido cerebral, y en ciertos casos valorar una punción lumbar para descartar una neuroinfección. En cambio, si el paciente está reactivo, se orina, si tiene llanto con lágrimas, aquí ya estaría indicado iniciar alimentación con la F75, de la que vamos a hablar más adelante, y el seno materno si el estado neurológico lo permite y puede succionar. En el caso de que tenga evacuaciones acuosas abundantes, aquí recordar que aunque esté bien hidratado, hay que reponer las pérdidas para evitar que esta deshidratación vuelva a establecerse, y bueno, se puede dar entre 50 y 100 mililitros cada vez que evacúe. Siempre estar vigilando el pulso, la frecuencia respiratoria, si ya miccionó, y la frecuencia de las defecaciones y del vómito. Pues súper bien, sí, siempre tener esos cuidados de estar vigilando al paciente de cerca en esa parte inicial, ¿no? Entonces, pues nos llegan algunos resultados de Mowgli, de laboratorio, y resulta que tiene una anemia de 6.1, sus leucocitos son adecuados para el rango de su edad, hiponatremia severa, hipocalemia moderada,
¿Cuál es tu abordaje de la anemia severa en este tipo de pacientes? Bueno, normalmente las guías de la OMS lo que indican es que se transfundan todos los pacientes que tienen hemoglobina por debajo de 4 gramos por decilitro y manejan un rango entre 4 y 6 para los pacientes que cuenten con dificultad respiratoria o un estado de choque. En este caso también está indicada una transfusión. El caso de Mowgli pues está un poquito más elevada de 6, bueno, 6.1 no es mucho, pero realmente aquí también depende el criterio clínico. Estas guías de la OMS fueron elaboradas sobre todo con la experiencia que se tuvo en pacientes en África. Y en muchas de estas situaciones no se contaba con unidades hospitalarias o no se podía garantizar medidas de higiene para las venoclisis o no se contaba con un banco de sangre. Entonces, bueno, yo considero que es por esto que los criterios son bastante estrictos o uno diría, pues abajo de 4 es un valor muy, muy bajo de hemoglobina como para transfundirlos, ¿no? Pero bueno, aquí ya entra también el contexto. Si es un paciente que está en una unidad hospitalaria con un banco de sangre y si está por debajo de 6 de hemoglobina y tal vez es un paciente que no quiere comer, que está hipoactivo, que está infectado, pues aquí me parece conveniente administrar una transfusión de sangre. Las guías de la OMS indican que esa transfusión sea con sangre total o sangre entera, pero bueno, a mi parecer es también lo mismo, que en muchos de estos contextos no se cuenta con un banco de sangre y es más fácil transfundir sangre total, pero si se cuenta con paquete globular, también se puede administrar. Muchas veces se indica una dosis de furosemida al inicio de la transfusión a 1 miligramo por kilo por dosis. Sin embargo, sabemos, bueno, esto es para evitar la insuficiencia cardíaca asociada a la transfusión, pero debemos de estar conscientes que si es un paciente en estado de choque o muy deshidratado o que no está orinando, aquí la furosemida estaría contraindicada para evitar el daño renal. Sí, pues ajustarse a lo que tenemos. Sí, es importante todas las guías o cualquier recomendación que vemos en cualquier contexto, pues recordar que se tienen que hacer ajustes de acuerdo a lo que cada quien tenga, ¿no? Unos tendrán más, otros tendrán menos. Así es. Y bueno, siempre recordar y estar al pendiente de que no haya datos de alguna reacción a la transfusión, algún rash, fiebre, pues siempre se suspende la transfusión, claro. Igual que en los pacientes pediátricos no desnutridos. La OMS recomienda también el uso de antibiótico-terapia empírica en todos estos pacientes, aún sin un foco claro de la infección. En este caso, pues si tenemos una sospecha de un foco gastrointestinal, ¿cómo abordarías la elección del tratamiento antibiótico en estos pacientes? Bueno, en estos pacientes siempre se debe de considerar que están infectados porque muchas veces no manifiestan esos datos de respuesta inflamatoria sistémica que vemos en los pacientes bien nutridos. Esto es porque se asume que normalmente hay un proceso de sobrecrecimiento bacteriano de bacterias anaerobias en el intestino delgado y esta es la razón por la que muchos de ellos no tienen apetito porque están infectados o incluso muchos pueden presentar hipotermia o hipoglucemia, que son datos indirectos de una infección. Cuando no se tiene un foco claro, se debe de dar como tratamiento empírico, bueno, hay varias opciones, puede ser la amoxicilina, la ampicilina, el amoxiclav en lugares donde hay resistencia a la amoxicilina o el metronidazol. No voy a andar en dosis, las vamos a dejar un escrito para que más adelante las personas que nos están escuchando, si quieren andar más, pues vamos a poner las diferencias en la composición del suero resomal, las dosis de antibióticos y todas estas cosas con más detalle, pero bueno, no queremos que sea muy pesado escuchar tantas cantidades, ¿verdad? En caso de que haya un cuadro infeccioso específico, por ejemplo, una meningitis, una neumonía, aquí ya se suele dar un tratamiento habitual de, por ejemplo, si es una meningitis, tal vez una cefalosporina, si es algo complicado, a lo mejor agregar vancomicina, dependiendo de las condiciones hospitalarias, de la disponibilidad de medicamentos y de las resistencias en esa zona. Pero bueno, ahí ya se da algo extra. Bueno, ya tenemos a Mowgli hidratado, ya tiene su cobertura antibiótica y ya su glicemia también está normal. Otro punto importante dentro de las guías de la OMS son los micronutrientes. Entonces, ¿cuáles micronutrientes debemos de indicar durante la hospitalización? Sí, es cierto que todos los niños que tienen malnutrición grave van a presentar siempre carencias de vitaminas y de minerales. Es por esto que al inicio debemos de administrar vitamina A
ácido fólico y zinc. Esto es lo mínimo que debemos de administrar al inicio. Existen suplementos de vitaminas y minerales que se preparan con las fórmulas especiales de la OMS, que de eso vamos a hablar también más adelante. Y bueno, realmente estas ya tienen la mayor parte de las vitaminas y minerales necesarias, pero aún así debemos de dar una dosis extra de vitamina A y de ácido fólico al ingreso del paciente. Muy bien. Y con cuestiones del hierro, pues esperar, ¿no? Sí, normalmente como estos pacientes se asume que están infectados, no se recomienda iniciar el hierro porque el hierro funciona como un sustrato para las bacterias, entonces puede llegar a agravar las infecciones. Además, sabemos que el hierro no es muy bien tolerado gastrointestinalmente y son niños que ya de por sí pues tienen que tolerar una nueva fórmula, ¿no? Entonces, es por esto que se suele esperar alrededor de una semana cuando pasa esta fase de estabilización a una fase de rehabilitación en donde ya el niño está comiendo, donde ya tiene apetito, donde ya no tiene diarrea, ya los cuadros infecciosos se resolvieron, ya es cuando se recomienda iniciar con el hierro. Y pues lo más importante bueno, la causa principal de la desnutrición pues es una falta de alimento, ¿no? Entonces, ¿cómo se reinicia la alimentación en este periodo hospitalario? Así es, Caro. Bueno, pues sabemos que hay dos fases. Como te comentaba, está la fase de estabilización, que generalmente dura una semana, y en la segunda semana es la fase de rehabilitación. En la fase de estabilización, como su nombre lo dice, pues es estabilizar las cuestiones tanto metabólicas como infecciosas e hidroelectrolíticas. Y en la fase de rehabilitación es cuando el paciente ya está ganando peso, ya está comiendo. Entonces, de inicio, debemos de dar alimentación en cantidades pequeñas, pero muy frecuentes. Normalmente, en esta fase de estabilización, administramos la fórmula F75. Esta fórmula se llama así porque contiene 75 kilocalorías por cada 100 mililitros. Y bueno, también tiene 0.9 gramos de proteínas por cada 100 mililitros. Es importante esta fórmula porque es pobre en lactosa y tiene baja osmolaridad, y esto es lo que la hace más tolerable. Se puede dar con una taza, o si el paciente está muy débil, si es un bebé, se puede dar con una cuchara, con un gotero o con una jeringa. Pero aquí la clave, como te comentaba, es que sean tomas pequeñas pero frecuentes. ¿A qué dosis se va a dar esta fórmula? Normalmente de inicio se da a 130 mililitros por kilo por día. Pero si es un paciente que tiene edemas o datos de sobrecarga de líquidos, se daría a 100 mililitros por kilo por día. ¿Y cómo se calcula esto? Pues se multiplica 130 por el peso del paciente. Esto me va a dar los mililitros que se le van a administrar en todo un día. Y si esto lo queremos dar cada 2 horas, se va a dividir en 12 tomas. Y ya nos dan los mililitros que le vamos a dar en cada toma. Ahora, esto idealmente se daría por vía oral, pero en el caso de que no quiera alimentarse el niño o no esté acostumbrado muchas veces a tomar otras fórmulas que no sean el seno materno, si no se completa el 80% de la cantidad indicada de leche, ahí es cuando está recomendado una sonda. O igual cuando no está tolerando bien que está vomitada también por sonda. Pero siempre es bien importante recordar que el seno materno, ese nunca se va a quitar, ese siempre se va a seguir fomentando, e incluso pues hacer hincapié en que la mamá continúe con líquidos abundantes y con una dieta suficiente para tener una buena producción de leche. Sí, que es bien importante, ¿no? Igual, el problema muchas veces con estos niños es precisamente que no tenían acceso a una lactancia materna, y es lo que hace que usen otro tipo de alimentos no adecuados para los Sí, niños, ¿no? sobre todo se ve en los casos de kwashiorkor, cuando hay un periodo intergenésico corto, o sea que se tiene un niño y al poco tiempo se tiene a un segundo niño. Muchas veces el seno materno pues se lo dan al hijo menor, y el hijo mayor pues ya queda solamente con dieta, pero ya sin el seno materno. Y muchas veces la dieta suele ser monótona, a veces a base de maíz o de otros carbohidratos, pero faltante de proteínas y de leche, y es por esto que suele ocurrir el kwashiorkor. Se ven casi siempre niños más grandes, en lactantes mayores, vaya. En el caso de la fórmula F100, esta fórmula se utiliza para la fase de rehabilitación. Se va a iniciar esta fase cuando veamos que el paciente ya está tolerando bien su F75, que ya no tiene diarrea o es mínima, que ya está reactivo. Ahí es cuando vamos a iniciarla. La dosis va a ser la misma que administrábamos con la F75, y la frecuencia también. Se llama así como la anterior porque tiene 100 kilocalorías en 100 mililitros. Y bueno, esta fórmula tiene un mayor aporte de lactosa, de proteínas,
y la intención en esta fase es que se logre una ganancia de peso y bueno, en esta fase, como ya comentamos, es cuando se va a iniciar el hierro. Entre los efectos que podemos encontrar en la F100 es que muchas veces ocurre diarrea por el mayor contenido de lactosa que tiene y mayor contenido de grasas, y es por esto que ya sea si es muy profusa, podemos volver a la F75, o si no es profusa, podemos administrar suero resomal y esperar un poco a que la tolere. En general, la experiencia con F75 y F100 ha sido buena. De inicio, no todos los pacientes aceptan la F75, pero con paciencia y algo de insistencia, en general sí terminan aceptándola. Como te comentaba, en la F100 es frecuente que aparezca diarrea. Recordemos que el paciente desnutrido presenta atrofia de las vellosidades intestinales y es por esto que a veces tarda más la adaptación. También muchas veces tiene como comorbilidad parasitosis. Por eso es importante, si hay algún dato sugestivo, administrar una dosis de albendazol, o si tiene datos de una diarrea crónica, pensar en la posibilidad de una giardiasis, y en este caso necesitaría metronidazol. Y pues es importante comentar que esas fórmulas pues, son recomendadas para pacientes mayores de 6 meses, y aquellos que sean menores de 6 meses pues se recomienda únicamente la fórmula primera etapa o seno materno si lo tienen disponible, ¿no? Exactamente, las fórmulas etapa 1. Y bueno, en África los esquemas suelen utilizar una fórmula que le llaman F100 diluida, pero esto sobre todo porque no se cuenta con fórmulas etapa 1, siempre es lo que se indica. Y ya entrando un poquito más en la recuperación, ¿qué es el síndrome de realimentación y por qué debe de preocuparnos? Sí, Caro, el síndrome de realimentación es una complicación que se suele observar en los pacientes que tienen malnutrición aguda severa. Esta complicación es potencialmente fatal, particularmente en las primeras 48 a 72 horas de que se inició el tratamiento nutricional. ¿Qué ocurre en este síndrome? Normalmente hay una disminución de los electrolitos, sobre todo del potasio, del fósforo y del magnesio. Además disminuye la tiamina. ¿Qué cambios nos puede ocasionar esto? ¿Qué riesgos? Bueno, al disminuir el fósforo se va a producir una disfunción de los procesos celulares y eso va a alterar la fisiología de los sistemas. La hipocalemia sabemos que puede ocasionar arritmias e incluso un paro cardíaco. La hipomagnesemia suele llevar a una disfunción cardíaca o a complicaciones neuromusculares. Y la deficiencia de tiamina puede resultar que se observa más en niños más grandes, encefalopatía de Wernicke o síndrome de Korsakoff, o en adultos. En el caso de lactantes, lo que vamos a ver más bien es un retraso en el desarrollo psicomotor. Además de estas alteraciones tiroelectrolíticas, puede existir sobrecarga hídrica, que ya hemos mencionado mucho, con falla cardíaca congestiva y edema pulmonar. En eso consiste el síndrome de realimentación. La idea es que con estas fórmulas de F75 y F100 se moderen estos cambios metabólicos adaptativos y se evite este síndrome de realimentación. O sea, la clave es utilizar F75 de inicio, porque si utilizáramos F100, ahí habría muchísimo más riesgo del síndrome de realimentación y con ello aumentaría sustancialmente la mortalidad. El lento pero seguro que decíamos, ¿no? Sí, sí, sí. Y pues muchas veces por cuestiones de recursos no es posible una estancia hospitalaria lo suficientemente larga para lograr esta recuperación. ¿En qué momento sería seguro egresar el paciente? Sí, bueno, se puede intentar egresar al paciente cuando ya haya conseguido el peso para la talla en -1. Si se ingresó en -3 o en -2 y ya está en -1, o bien que haya logrado un peso equivalente a un 90% del que debería de tener según su talla, pues este es un buen momento para egresarlo. Pero claro que depende mucho de los factores familiares. Muchas veces tienen más hijos o están trabajando y no pueden estar internados. Y en estos casos, al menos con que se haya pasado la fase de estabilización, si vemos que la familia está comprometida, que entiende los riesgos, que entiende los datos de alarma, en los que debe estar al pendiente en casa, pues sí se puede intentar un manejo ambulatorio, sobre todo en los pacientes que ya están comiendo. O sea, si no ha vuelto el apetito, ahí sí no se recomienda, o si está todavía con un cuadro infeccioso activo. Pero si ya es un niño que vemos que juega, que ríe, que quiere comer, este es el niño que ya sabemos que puede egresarse y que va a comer en su casa y que seguramente le va a ir bien. Claro,
claro, la idea es siempre dar ese seguimiento y citarlo a corto plazo para evitar las recaídas, porque tenemos que estar seguros que está recibiendo las calorías suficientes en casa. Claro que es la parte difícil, ¿no? Que no vuelvan otra vez a recaer. Sí, sobre todo por la cuestión de la disponibilidad de alimentos, porque por supuesto que las frutas y verduras son muy importantes, pero si se sigue una dieta monótona y se da a lo mejor solamente una verdura en cada comida, pues y ya no se está dando la fórmula especial, pues va a ser difícil. Igual, si se le indica una F100 en casa, pues también hay que ver la cuestión de la higiene, que eso es muy importante. También hay ciertos factores que predisponen pues a gastroenteritis, a cuadros infecciosos, porque tienen que estar lavando las fórmulas, porque si no se acabó una toma, pues donde la guardan, muchas veces no tienen un refrigerador. Entonces son riesgos que debemos de valorar a la hora del egreso y pues darnos una idea de cómo vive esa familia y si tiene las posibilidades de alimentarlo de una forma segura. Pero ya hablamos de toda la parte ambulatoria un poquito más en nuestro próximo episodio. Muy bien. Pues nos vamos acercando como al final de esta entrevista. ¿Nos podrías dar los 5 puntos que no podemos olvidar sobre el manejo de pacientes con desnutrición en un ambiente hospitalario? Sí, por supuesto. Pues lo que ya vimos, recordar que el diagnóstico de deshidratación es complicado, que se vale equivocarse, pero que lo importante es estar revalorando constantemente al paciente para evitar o detectar a tiempo datos de insuficiencia cardíaca, detectar a tiempo o el síndrome de realimentación y el estado hídrico para evitar el estado de choque. Pues ahí, si aumentan las evacuaciones, pues dar ferroresomal, si necesita una carga, administrarla, si hay que suspender los líquidos por sobrecarga, pues podemos esperar una hora y revalorar. Entonces, eso es muy importante, el seguimiento estrecho. Siempre recordar que la vía oral o enteral es la ideal. La parenteral no se recomienda a menos de que sea muy necesario, hablando de cargas, porque alimentación parenteral aquí no se utiliza. La alimentación es parte del tratamiento, entonces debemos de alimentar a la brevedad posible siempre y cuando el estado clínico lo permita y sobre todo para prevenir la hipoglicemia, que es una causa muy frecuente y que incluso puede ser causa de muerte. Bueno, otra cosa, el antibiótico empírico, debemos de asumir que hay un proceso de translocación bacteriana y que todos los pacientes, no todos los desnutridos, porque si es un desnutrido crónico o un desnutrido agudo leve, probablemente no sea necesario, pero un desnutrido agudo severo sí va a ser necesario el antibiótico empírico, o sea, un peso para la talla en -3. Recordar que debemos de desparasitarlos. Si no se realizó durante el ingreso, al egreso se puede indicar. Recordar el hierro también durante la fase de rehabilitación, sobre todo si hay anemia por deficiencia de hierro. Y si no se administró durante el internamiento, también se puede indicar al egreso. Lo principal, dar el seguimiento para evitar las recaídas, dar indicaciones para estimulación, para mejorar ese desarrollo psicomotriz que muchas veces lleva algo de retraso por la cuestión nutricional y que en el caso de diarrea persistente podemos descartar parasitosis, por ejemplo una yardiasis, y se podría intentar con un esquema de metronidazol. Claro, yo creo que algo positivo dentro de este tema es que son pacientes que son muy recuperables, ¿no? Que son pacientes que si uno lleva los pasos a cabo y está al pendiente del paciente, son pacientes que salen adelante, ¿no? Y es algo que sí se puede curar. Sí, la verdad que da mucha satisfacción porque son niños que a largo plazo, si se les da este seguimiento y sobre todo si hay compromiso de la familia, da muchísima satisfacción ver cómo se recuperan tanto el peso, más tarde la talla y el desarrollo, ¿no? Y pueden tener una vida prácticamente normal a largo plazo. Realmente la mortalidad disminuye muchísimo gracias a estas guías, gracias a que se evita sobre todo el síndrome de realimentación. Y sí, la verdad es de que la mayor parte de las muertes son prevenibles, entonces pues es importante saber estas recomendaciones y aplicarlas para poder salvar a muchos niños. O sea, que es un tema muy importante y que creo que también como en los centros hospitalarios, en las ciudades o donde nosotros aprendemos o estamos como estudiantes o hacemos el internado o incluso las residencias, no creo que estos casos lleguen tan frecuentemente a esos hospitales, entonces tal vez es un tema que no está como tan fresco. No sé qué es lo que piensas tú, no sé si en tu residencia fue también como te tocó ver muchos niños desnutridos a ese nivel. O no, ¿no? A veces pensamos que es un problema que solo existe en África o en otros países y no pensamos que en nuestro México existan casos tan severos de desnutrición.
Sí, es cierto. Realmente mi primer acercamiento a esta zona de Chiapas sí me impactó mucho por ver la gran incidencia de nutrición severa, pero sí realmente no se ve en las ciudades, no es un padecimiento muy prevalente en general, que esté bien distribuido en todo el mundo. O sea, es frecuente en África y en Latinoamérica también, pero en zonas aisladas, sobre todo, zonas, bueno, por ejemplo, de la selva lacandona, por ejemplo, en la selva amazónica o en zonas de población indígena, con poblaciones específicas marginadas, en campos de refugiados, pero no que se vea muy frecuentemente en la población general. Yo en mi residencia llegué a ver algunos, pero todos eran secundarios a otras patologías, por ejemplo, parálisis cerebral infantil, cardiópatas, pacientes que tienen muchas veces más demanda energética y que por eso se desnutren, o pacientes que están muy neurológicos como para tener una adecuada nutrición vía oral y bueno, a veces la nutrición enteral puede tener sus bemoles, ¿verdad? Pero es cierto, no es algo que se vea mucho en las ciudades. Incluso hablando con nutriólogas clínicas, pues también me dicen que la mayor experiencia que tienen es en sobrepeso y obesidad, porque pues es lo que hay más frecuente en las ciudades. Y en desnutridos severos no mucho, más que nada desnutridos severos por causas secundarias. Muchísimas gracias, Dani, por compartirnos tu experiencia. Creo que ha sido muy nutritiva tanto para quienes nos escuchan como para nosotros. Sabemos que estos pacientes suelen ser muy complejos su tratamiento y en ocasiones un reto incluso para los pediatras. Esperemos que también para ustedes haya sido de su agrado y nos dejen sus comentarios en las redes sociales. Nos vemos en el próximo episodio y no olviden dejar salir al rebelde que llevan dentro. Muchas gracias. Hasta la próxima. Thank you.